Los LUTs son algo maravilloso, puedes obtener un look cinematográfico en segundos, pero también pueden convertirse en tu mayor limitación. Si dependes al 100% de LUTs, cuando uno no funciona no sabes por qué y no sabes arreglarlo. Y lo peor, incluso cuando funciona no sabes adaptarlo, porque cada plano es distinto, la luz, el balance de blancos cambia, la cámara cambia y un LUT no piensa por ti. Así que en este vídeo quiero enseñarte cómo tener el control total de tus colorizaciones usando herramientas gratuitas de DaVinci Resolve. Voy a dividir el tutorial en 4 niveles de control muy claros: luz, color, tono y creación del look con una herramienta de la que casi nadie habla. Así que vamos con el nivel 1, luz. Estos son los nodos que vamos a utilizar, viene uno por defecto, añadimos otros 3 nodos con Alt-S. En el nodo inicial y final vamos a hacer el cambio del espacio cromático porque este vídeo está grabado en logarítmico. Si has grabado en perfil de color normal o Rec 709, puedes directamente prescindir de estos dos nodos. Vamos a la biblioteca de efectos y ponemos Color Space Transform, que es el cambio del espacio cromático. Lo arrastramos a los dos nodos. En el primer nodo, en Input, vamos a decirle a DaVinci con qué cámara y qué perfil de color hemos grabado el vídeo. Si no sabes qué input poner aquí, te dejo una tabla con los inputs más conocidos, pero si no estás seguro de cuál usar para tu cámara, no dudes en preguntarme en los comentarios. Este clip fue grabado con una Sony en S-Log3, por lo tanto S-Gamut, S-Log3. Y siempre recomiendo pasar a DaVinci Wide Gamut Intermediate para tener la mayor flexibilidad en todos los nodos intermedios. En el nodo final pasaríamos de DaVinci Wide Gamut Intermediate a Rec 709 y en Gamma elige siempre Gamma 2.4, tanto si tienes Windows como si tienes un Mac. Pero en configuración de proyecto, abajo a la derecha, si tienes un Mac, aquí en Color Management puedes copiar mis ajustes y, muy importante, en el espacio de color de salida selecciona Rec 709A para que al exportar los colores no se vean lavados. Si tienes Windows puedes ponerlo también en Rec 709 Gamma 2.4. Aquí vamos a hacer un ajuste de exposición, nos ayudamos del Waveform y aquí en ajustes desactiva Colorize, porque nos vamos a concentrar solo en la luz. Las sombras están demasiado comprimidas, por lo tanto vamos a las curvas HDR que se centran más en sombras, tonos medios y altas luces de forma más aislada. Levantamos un poco las sombras y bajamos las altas luces. Vale, pero ahora la imagen está muy plana, por lo tanto añadimos contraste aquí. Alt más P para añadir un nodo paralelo. Si vamos a curvas, Custom, queremos buscar la famosa S que nos da un contraste cinematográfico. Pero no basta con hacer la S al tuntún, queremos saber ese punto de inflexión óptimo donde dejo de bajar sombras y empiezo a subir altas luces. Ese punto se llama en inglés Middle Gray, gris medio, y dependiendo de en qué espacio cromático estemos, es un valor u otro. Para DaVinci Wide Gamut, que es donde estamos trabajando todos los nodos intermedios, es 0,336. Ponemos 0,336 aquí. Si vas a colorizar un vídeo en Rec 709, pon 0,489. Y recuerda no utilizar los nodos inicial y final, no necesitas el cambio de espacio cromático. Hay un DCTL que te da el gris medio, pero si tienes la versión gratuita no te preocupes. Apaga todos los nodos menos el del contraste. Vamos a las ruedas primarias. Ahora bajamos el contraste al máximo y la saturación también. Y ahora si vamos a curvas, Custom, veréis este pico. Dejando pulsado Shift y haciendo clic con el ratón bloqueamos ese punto. Ya podemos volver a encender todos los nodos y a volver a poner contraste en 1 y saturación en 50. Y ahora aquí vamos a activar el Editable Splines. Vamos a bajar aquí la sombra un poco
Subimos un poco las altas luces. Y aquí en medio lo giramos para hacer una S suave. Fijaros que no solo hemos conseguido un contraste muy bonito y cinematográfico, eso también ha añadido color en la cantidad adecuada. Pero con el color solo acabamos de empezar, vamos con el siguiente nivel. Color. Ahora que la imagen tiene más intensidad, podemos juzgar con más precisión el balance de blanco. Hacemos clic con el botón derecho del ratón en el nodo y cambiamos el gamma a linear. Bajamos la luminancia al máximo y solo vamos a usar el gain para el ajuste. Nos ayudamos del vectorscopio, asegúrate de que tienes activada la línea indicadora de tono de piel. Activamos el qualifier para ver dónde están esos tonos de piel. Y ahora mismo los tonos de piel están un poco magenta, por lo tanto nos vamos en el sentido contrario con el gain. Y así de fácil, balance de blanco hecho. En el siguiente nodo vamos a añadir un poco de saturación. Nos olvidamos de la herramienta de saturación convencional, ya que afecta a la luminancia y los colores se van a volver demasiado eléctricos, parecerá plástico. Clic con el botón derecho del ratón, cambiamos el espacio de color a HSV y desactivamos los canales 1 y 3, dejando el canal 2 solamente, que es el canal que controla la saturación. Si yo me vengo al gamma y aumento el gamma, estoy añadiendo saturación, concentrándome sobre todo en los tonos medios. Lo subimos un poco, vale. La muchacha, aunque tiene los tonos de piel en su sitio, está un poco quemada por la frente y eso lo vamos a arreglar en el siguiente nodo. Vamos a empezar a darle jerarquía a esos colores. Lo llamo Hue Sat porque vamos a ir a curvas Hue versus Saturation, es decir, bajamos la saturación de tonalidades específicas, tocamos en un punto donde está más roja y bajamos un poco esa saturación. Perfecto, sin pasarnos, ya que más adelante verás cómo ponemos la guinda pastel. Ahora, para que los colores tengan más riqueza, vamos a hacer que los tonos medios acarreen casi todo el peso de la saturación. Añadimos un nodo paralelo y en este caso vamos a tocar la luminancia versus saturación. Nos venimos aquí y básicamente vamos a eliminar saturación en las sombras y hartas luces de esta forma. Moviendo este pivote, lo ajustamos. Me acerco un poco aquí a las sombras de la cara. Antes y después. Con esto nos podemos permitir subir un poco más la saturación global. El último nodo de este nivel, Alt más P, será densidad. Queremos ganar información en las altas luces y eso lo vamos a conseguir yendo a curvas, saturación versus luminancia. Y bajamos este lado. Esto es una forma de bajar algo más las altas luces sin machacarlas. Antes y después. Ya tenemos una base limpia y sólida con colores vivos pero balanceados, con lo cual pasamos al siguiente nivel. Tono. Ahora vamos a elegir qué tonalidad encaja con el feeling del vídeo. Personalmente creo que le vendría bien un tono cálido. Añadimos un nodo y lo llamamos gamma. Y añadimos un tono cálido al gamma, pero en la dirección de los tonos de piel para no romper la imagen. No tengas miedo en pasarte un poco porque en este nodo paralelo Alt más P, lo llamamos Log. En este nodo vamos a limpiar las sombras y hartas luces. Teniendo las ruedas primarias activas, vamos a la derecha, Log Wheels, y en Shadow Sombra vamos a añadir tonos fríos, en el sentido contrario al de antes. Para ser más precisos, hacemos visibles solo las sombras aquí en Ajustes, Low. Ya solo vemos la sombra en el vectorscopio y añadimos azul verdoso. Perfecto ahí. Hacemos lo mismo con las altas luces, ahora hago visible High. Y neutralizamos las altas luces acercándolas solo un poco al centro, a los blancos. Fíjate cómo hemos ganado profundidad sin tocar el contraste, antes y después.
ya va cogiendo carácter, pero le vamos a poner la guinda al pastel en el siguiente y último nivel, Look. Vamos a usar una herramienta de la cual se habla muy poco y que es una de las más potentes de DaVinci. De hecho, se usa para crear LUTs muy conocidos como Kodak o Fujifilm. Llamamos el siguiente nodo RGB porque se trata del mezclador RGB. Y en lugar de explicarlo y que suene demasiado abstracto, nos vamos a lanzar a usarla y verás qué maravilla. Vamos a RGB Mixer, activamos Auto Normalize en los 3 mezcladores para no afectar al brillo. Y antes de nada, no nos olvidemos de volver a ajustes en el vectorscopio y hacer clic en All para tener todas las tonalidades visibles de nuevo. Y ahora atento, añado verde al azul, añado azul al verde, algo de rojo al azul, y si nos fijamos en el vectorscopio, ahora los tonos de piel se han girado, no hay problema. La herramienta del Hue hace precisamente esto, gira los hues o colores en el vectorscopio. Los volvemos a poner en la línea del tono de piel, comprobamos con el qualifier, vale. Fijaros el antes y el después, cómo hace los colores más cohesivos. Si no quieres tanto efecto, puedes bajarle la intensidad aquí, y lo ponemos en un 0,7 por ejemplo. Bien, si me acerco a la cara, ha eliminado esos parches rojo y amarillo, haciendo los colores de la imagen más cohesivos. Ya nos podríamos dar por satisfechos, pero quiero intensificar ese look dreamy de ensueño añadiendo glow. Aunque ya tengamos esa herramienta, lo vamos a hacer de una forma mucho más controlada y súper fácil. Nos vamos aquí a la herramienta de Blur, subimos el radio al máximo, con el botón derecho en el nodo Composite Mode Screen, y ahora aquí en las curvas en Custom desactivamos el Editable Splines y lo bajamos por aquí, y con este punto, moviéndolo de izquierda a derecha, controlamos la zona a la que queremos afectar, antes y después. Y ahí lo tienes, un look cinematográfico sin LUTs ni plugin de terceros. Si algo te ha parecido demasiado complejo, te invito a ver el tutorial varias veces y estoy convencido de que dominarás estos 4 pilares y sabrás en todo momento lo que estás haciendo y el por qué. Si te ha gustado el vídeo, un like se agradece. Para no perderte más tutoriales de este tipo, suscríbete y activa la campanita. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!